¿En qué consiste la teoría del cerebro triuno? La teoría del cerebro triuno de MacLean propone que la especie humana a lo largo de la evolución ha ido cambiando en cuanto a su morfología cerebral, pero en lugar de verlo como un proceso de cambio global y unificado, lo describe como un proceso en el cual surgieron nuevas e independientes estructuras del cerebro que operan cada una con sus propias características individuales. El cerebro triuno o trino responde a la clasificación basada en la evolución del ser humano como especie. Lo importante de esta teoría es que debemos desarrollar el neocortical y el límbico para mantener al reptiliano seguro y poder regularlo de una mejor manera. ¿Qué es el cerebro neocortical? La neocorteza se considera el área cerebral responsable de nuestras capacidades de razonamiento, permitiendo el pensamiento lógico y la conciencia. Se trata del área del cerebro que permite todas las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas. Es la estructura más humana del sistema nervioso, ya que es la región de la corteza cerebral relacionada con las capacidades que diferencian al ser humano de otros mamíferos, como por ejemplo el lenguaje, la imaginación o la capacidad de abstracción. ¿Qué es el cerebro límbico? El cerebro límbico apareció con los mamíferos más primitivos y sobre la base del complejo reptiliano. Es el centro de las emociones, encargándose de regularlas y modular el modo en el que nos expresamos y de nuestros estados de ánimo. Se encuentra debajo de la neocorteza y está formado por el tálamo y el hipotálamo. ¿Qué es el cerebro reptiliano? El cerebro más primitivo o la primera capa es el cerebro instintivo o reptiliano. Ocupa el 5% del volumen cerebral. Incluye el tronco del encéfalo, el cerebelo y el sistema reticular. Es el responsable de todas las funciones vitales y automáticas del organismo, como la respiración, los latidos cardíacos, la digestión, etc. El cerebro reptiliano se localiza en la parte inferior y trasera del cráneo. Sería la parte más antigua y primitiva, encargada de las funciones básicas y de supervivencia y de los instintos. No es capaz de aprender y vive en el aquí y el ahora, es decir, es pura impulsividad. Ejemplos de la teoría del cerebro triuno. Un ejemplo sería que imaginemos un alumno que al momento de recibir la retroalimentación no esté de acuerdo con las críticas hacia su trabajo, por lo que se activa primero su cerebro reptiliano, haciendo que tire cosas, se altere y se desquite con el que se ponga en su camino. La maestra lo intenta calmar, pero es tanto su enojo que no puede con eso. Posteriormente empieza a calmarse y empieza a activar más su cerebro límbico, pues empieza a dar cuenta de sus emociones y cómo éstas están afectando su imagen en el salón y el ambiente en el mismo, por lo que empieza a regular su enojo, respira y empieza a activar su cerebro neocortical, pues va con la maestra y con los compañeros luego de haber pensado lógicamente la situación y haber razonado, por lo que al final se disculpa. Un ejemplo sería cuando nos asustamos ante un ruido fuerte, se activa nuestro cerebro reptiliano. Cuando nos enfadamos y damos un golpe en la mesa, actúa nuestro sistema límbico. Y cuando valoramos y recapacitamos sobre nuestros actos, actúa el neocórtex o el cerebro racional.